Le he titulado a esta palabra, estimados, ayúdame a estar limpio. Señor, ayúdame. Ahorita terminamos con testimonio. Señor, ayúdame a estar limpio. Vamos a hablar de la limpieza, de la necesidad de estar limpios. La necesidad de estar limpios. Y hemos leído la palabra del Señor en el Salmo capítulo número 24, donde vienen unas preguntas. ¿Quién? Dice la Escritura. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará en el lugar santo? No sé si usted ha tomado atención a la lectura que estamos teniendo en el libro de Levíticos, donde la palabra explícitamente habla de la santidad, de la necesidad de estar uno limpio, de que los ojos estén limpios, de que las manos estén limpias, de que lo externo pero también lo interno esté limpio delante del Señor. Y es un llamado que siempre Dios ha hecho a la humanidad, y cuanto más a usted y a mí, que somos pueblo de Dios, que somos hijos suyos. Y es algo preeminente, es algo urgente, estimados hermanos, que delante de nuestro amado Señor estemos continuamente limpios. Por eso hoy vamos a extender un clamor delante del Señor, diciéndole: Señor, ayúdame a estar limpio. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, estimados hermanos, para estar limpios delante del Señor. La palabra lo dice claramente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos da la respuesta. Dice la Escritura: el limpio de manos y puro de corazón. También nos dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová, gloria al Señor, y justicia del Dios de salvación. Pero me llama mucho la atención como el versículo número 6 nos habla de una generación diferente, una generación comprometida, una generación que no se deja influenciar de la condición de maldad, de la condición de pecado. Y dice la bendita palabra del Señor que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, han habido muchas generaciones en la faz de la tierra, muchas generaciones que empezaron muy bien, pero en el transitar de la vida, estimados hermanos, perdieron la calidad de limpio, perdieron la calidad de limpieza. Otros, bajo el compromiso del Señor, pudieron sostenerse limpios delante de Dios, limpios. Vemos, por ejemplo, en el libro de Levíticos que el sumo sacerdote debía tener una vida limpia delante de Dios. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo e iba con impurezas? Moría, claramente lo dice la palabra.
Recuerde que él llegaba hasta el lugar santísimo, que era un lugar secreto. El pueblo no podía ver hasta allá. Y era un lugar donde estaba él y Dios a solas. Él y Dios. Allí en su cintura era puesta una cuerda que llegaba hasta donde estaban los demás. Allí estaba el sumo sacerdote, más allá estaba el sacerdote. Si había silencio prolongado en ese lugar, era que algo había pasado. Era que había muerto el sumo sacerdote. Él llevaba unas campanitas en su cintura. Él tenía que estarse moviendo continuamente, presentando el incienso, esa ofrenda al Señor. Pero cuando había silencio es que algo había pasado. Había muerto el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote había muerto, ¿qué de la ofrenda que él tenía que presentar por el pueblo? Tenían que esperar un año más, porque esa ofrenda era presentada anual. Ahora, lo que venía para el pueblo no era nada bueno. Nada bueno. Un año que no iba a ser bueno para ellos. La palabra del Señor nos dice, estimados hermanos, que hay una urgente necesidad de limpieza de manos y pureza de corazón. Hay una urgencia de tener un alma consagrada para el Señor. La palabra lo dice, que esa generación es aquella que busca a Dios, es aquella que busca el rostro del Señor de todo su corazón. Amén. Espero que usted y yo seamos de esa generación que busca a Dios con anhelo, con deseo. La palabra del Señor nos cuenta, estimados hermanos, allí en el libro de Jueces, el último capítulo, Jueces, el último capítulo, el capítulo número 21, Jueces capítulo 21, dice la bendita palabra del Señor, versículo 24 y versículo 25, Jueces 21, 24 y 25, dice la palabra que entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Dice la palabra del Señor, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿De qué pueblo está hablando la palabra? Del pueblo de Israel. Aquí había un grande problema. Cada uno, dice la palabra del Señor, hacía lo que bien le parecía. No había rey en aquellos tiempos. No lo había. Con razón, la condición del pueblo. Dice la bendita palabra del Señor que ellos llegaron a un desenfreno total. Donde no hay autoridad, estimados hermanos, hay un desenfreno en el pueblo. Por eso nos enseña la palabra del Señor, estimados hermanos, el peligro de hacer lo que, como se dice popularmente, ¿no? Lo que se nos venga en gana. Con razón, una persona no puede vivir en una vida íntegra delante de Dios por no hacer lo que Dios manda, por no vivir conforme al propósito de nuestro Padre Celestial. Ahora, estimados hermanos, hay leyes de parte de Dios, hay ordenanzas de parte de nuestro Padre Celestial, que somos llamados ¿a qué?
a desacatarlas? ¿Somos llamados a pelear contra ellas? ¿Qué dicen ustedes? Somos llamados a obedecer, ¿cierto?, las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Somos llamados precisamente a esto, a obedecer lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. En aquellos tiempos dice la Escritura entonces que cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía, y esto trajo grandes problemas. Vayamos al primer libro de Samuel, el capítulo número 2. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Y allí aparece, dice la palabra del Señor, el versículo número 12. Primer libro de Reyes 2, de Samuel, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Dice la palabra, eran hombres impíos. ¿Qué hace el impío? Lo que quiere. El impío no se somete. El impío no acepta ordenanzas. El impío no acepta la voluntad de Dios. No acepta los propósitos de Dios. Y dice la palabra del Señor que allí estaban los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Sacerdote de Jehová. Pero usted y yo conocemos esta historia. Sabemos aún que Elí no fue estorbo para ellos. Sus hijos estaban haciendo lo incorrecto. Aquí lo leemos en la palabra del Señor, que eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Pero continuamos leyendo, versículo 13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Oh, tremendo, ¿cierto? Aquí empezaron a hacer sacrificios delante de Dios. Pero sabe que ante tanta impiedad, en aquel entonces, en aquel tiempo, hubo una mujer que su nombre era Ana. Y Ana clamó a Dios, y clamó bajo un propósito especial. Ella le pidió a Dios un hijo varón. Pero ante tanta impiedad, ella clamaba bajo un propósito y le decía: Señor, este hijo va a ser tuyo. Amén. Este hijo va a ser tuyo, Señor. Este hijo va a ser consagrado para ti. Este hijo va a ser diferente a los demás. Todos están haciendo lo que quieren, pero Ana le clamó al Señor diciéndole: Señor, que mi hijo haga tu buena y santa voluntad. Señor, consagraré a mi hijo para ti. Tuyo será mi hijo, gloria a Dios. Tuyo será mi hijo. Y nos dice, estimados hermanos, el capítulo 2, versículo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Gloria a Dios. Samuel, gloria a Dios. Samuel, ¿qué hacía Samuel? Crecía en la presencia del Señor. El versículo número 17 y 18, mire lo que dice la palabra allí. Era pues muy grande delante de Jehová que el pecado de los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Los hijos de Elí.
Pero ¿qué más nos dice la palabra? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y allí estaba su madre también presente, ¿no? Dice la palabra, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Allí había una madre esforzada, una madre que quería un hijo, pero no cualquier hijo, no un hijo como los tenían los demás, sino una madre que quería un hijo consagrado para Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean consagrados para Dios? ¿Cuántos están orando y luchando para que sus hijos sean consagrados para Dios? Esta mujer tuvo que hacer un gran esfuerzo, estimados hermanos, para que esa consagración se mantuviera. Antes de que naciera ya estaba orando por él. Antes de que Dios lo formara ya estaba orando por él. Ya estaba orando por él. Era un hijo que nunca se salía y nunca estuvo fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Declara la palabra que la maldad y el pecado de los demás jóvenes era muy grande, hacían cosas abominables, hacían parte del pueblo, hacían parte de las ofrendas, del sacrificio. Pero terminada la fiesta, la reunión, ellos hacían pecados terribles delante de Dios. Fornicaban, se prostituían, hacían lo mismo que los demás. Oían la palabra, pero no vivían la palabra. Vivían bajo un templo, bajo la instrucción del sacerdote, que él también les compartía para todo la palabra. Pero esos hijos estaban viviendo una vida de impiedad. Ahora la misma palabra del Señor nos cuenta, estimados hermanos, que ellos, versículo número 25, dice la palabra: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice la palabra: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto que hacerlos morir. ¿Qué había Dios resuelto? Dice la palabra: Dios había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Esa es la gran verdad que todos debemos oír, pero todos también necesitamos aceptarla, estimados hermanos. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios ya había resuelto, dice la palabra, hacerlos morir. Hacerlos morir. Porque el hombre que pecare, dice la Escritura, ese morirá. Ese morirá. Por eso nuestro clamor delante del Señor es: Señor, ayúdame a tener una vida limpia delante de ti, limpia ante tu presencia, Señor. Lo leíamos en la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea que debe haber una actitud
actitud continua, estimados hermanos, de compromiso delante de Dios. Un propósito, estimados hermanos, de tener una vida limpia delante de nuestro Padre Celestial. Él, dice la palabra del Señor, que vino para deshacer todas las obras del diablo. Dentro de las obras del diablo, el propósito es que nosotros deshonremos a Dios, que nosotros nos apartemos de Dios, que nosotros seamos mentirosos, que nosotros seamos personas aún, estimados hermanos, de doble ánimo, de que a veces sí, pero otras veces no, de que seamos mentirosos, de que seamos falsos. Todas esas son obras del mismo diablo. Pero me llama mucho la atención el versículo 26, cómo declara la palabra del Señor acerca de Samuel. Dice la escritura: y el joven Samuel iba creciendo y era como acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Quién? Samuel. ¿Quién? Samuel. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién entrará al lugar santo? Si hubo quien, estimados hermanos, si hubo quien. Esas oraciones de esa mamá no fueron en vano, gloria a Dios. Ese compromiso que hacía ella cada oportunidad que tenía. O sea, yo veo que Samuel estaba reclutado en el mejor ejército que puede haber, y es el ejército de los soldados de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No sé cuántas madres han pasado por la experiencia de tener sus hijos por allá en el ejército y están allá prestando servicio militar. Entonces le citan a usted que debe ir tal día. Usted hace todo el esfuerzo, ¿cierto?, para presentarse allá. Le lleva lo que le gusta, la comida, tal vez algún detalle, cosas que pueda llevarle, y lo más hermoso es poder compartir, así sea tan solo unos minutos, compartir. Esta madre tenía a su hijo reclutado en el mejor ejército, en el ejército de Dios. Eso le causaba a ella gozo. Eso le causaba a ella paz y seguridad de que su hijo estuviera caminando con Dios. Pero, estimados hermanos, se cumplió la palabra de Dios. Versículo 30 dice la palabra: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. ¿Verás tu casa cómo? Humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo número 33 dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá. ¿A quiénes? A tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote, ¿cómo? Fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole:
te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Dónde hubo bendición? ¿En qué casa hubo bendición? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde hubo maldición? En la casa de Elí. ¿Quién vivió y quiénes murieron? Los hijos de Elí murieron. Dice la palabra del Señor: tus hijos Ofni y Finehés morirán en un solo día. Dios tiene planes y propósitos perfectos, de bien. Dice la palabra que sus planes son de bien y no de mal. No de mal. Pero nosotros le dañamos los planes a Dios. Dios nos tiene para salvación, pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, los planes de Dios son dañados, estimados hermanos. Dañamos los planes de Dios. Dios quiere que hayan vidas sirviéndole en su altar, predicando su palabra, honrando su santo nombre. Pero ¿por qué muchos de los que deberían estar en el altar deben ser puestos nuevamente en banca? ¿Por qué? Por no tener una vida limpia delante de Dios. Hay alguien que debemos agradarle continuamente. Yo ahorita de verdad tenía un deseo de botarme de rodillas cuando estábamos cantando: Dios, grande es tu amor, grande es tu amor. Tu amor por mí, por mí, por mí. Si Dios nos ama, ¿por qué le fallamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra del Señor, volviendo a este pasaje, versículo 30 dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo ya les había dicho a ustedes algo. Yo ya había dado palabras sobre su casa. Yo ya tenía el bien. Pero dice la palabra, ahora nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ensuciar nuestra alma, ensuciar nuestra mente, ensuciar nuestras manos, ensuciar nuestra boca, ensuciar nuestros ojos, es desprecio hacia Dios, es despreciarlo a Él. Lo que Él dio por usted y dio por mí fue su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Aún el cine, las películas han querido mostrar, precisar, querer precisar cómo fue el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús hecho por nosotros. Hay una película que lleva por nombre La Pasión de Cristo, y dicen que esa es una de las que más se acerca a la obra hecha por nuestro amado Señor Jesucristo. La Biblia nos declara que su rostro fue desfigurado, estimados hermanos. Recibió escupitazos, lo escupieron, latigazos. La paga de nuestro pecado fue sobre Él. El Santo de los Santos llevó el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Cristo allí en la cruz del Calvario dijo las siguientes palabras, dijo: consumado es. El sacrificio por la humanidad ya fue hecho. Ya fue hecho.
La Biblia nos dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Pero aún el mismo capítulo de Isaías dice: mas nosotros le despreciamos, le tuvimos por nada. Esto es despreciar a Dios, esto es no vivir una vida limpia delante de Dios. Amados hermanos, he sentido un llamado de parte de Dios, a que vivamos la vida que a Dios le agrada, estimados hermanos. A que vivamos una vida digna de hijos de Dios, digna de un pueblo santo y apartado para la gloria y honra de su santo nombre. Hoy se oyen realmente cosas horribles de cristianos, horribles. Palabras que están mostrando realmente lo que hay en el corazón, porque la Biblia lo dice claramente, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay unas palabras pero necias, Dios mío. Haber estado en el camino del Señor nos ha traído, estimados hermanos, la mejor bendición que podamos llegar a tener en esta tierra. De allá afuera no nos hemos perdido absolutamente nada. De allá afuera del mundo no necesitamos absolutamente nada. En la economía dependemos de Dios. En la salud dependemos de Dios. Para tener familia dependemos de Dios, necesitamos de Dios. Todo nos lo provee nuestro Padre Celestial, todo. Pero si usted va a buscar allá afuera, no va a encontrar lo que a Dios le agrada, no va a encontrar la bendición del Señor. Lo declara la palabra del Señor, dice la Escritura: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y también viene otra declaración, ¿no? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Despreciar. Porque muchos no le están sirviendo a Dios. Con su actitud están despreciando a Dios. Con el decir no, después, pues si no está preparado, ¿qué hay que hacer? Prepararse ya. Hay personas que les he dicho: mire, usted necesita bautizarse. Y se les ha dicho, estimados hermanos, desde el altar, y como se dice, face to face, cara a cara, se les mire, usted necesita bautizarse, ir a las aguas, necesita arrepentirse. Leí esta semana ese texto en Apocalipsis donde dice la Escritura: tiempo les he dado de arrepentirse y no han querido. Tiempo, toda la oportunidad, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren seguir teniendo una vida sucia, una vida de pecado, una vida inmunda. Dice la Escritura que la santidad conviene a tu casa. A nuestra casa conviene la santidad que viene de parte de Dios. Amén. Démonos cuenta, mientras una madre oraba, había un padre que callaba. Una madre que intercedía al Señor por su hijo y le decía: este es tuyo, Señor. Yo creo que cuando tuvo a Samuel en sus brazos, las primeras palabras que le dijo fue: usted no es mío, usted es de Dios. Y es que esos hijos no son nuestros, son de Cristo Jesús, son de nuestro Padre Celestial.
Usted tiene que ser consciente, hermana y hermano, consciente continuamente de eso. Son del Señor, son del Señor, son del Señor. Pero actuar también para que ellos sean conscientes. ¿Cuántos de esos hijos se presentaron, ciertos bebecitos? Usted los trajo delante del Señor, los presentó al Señor, y hoy la pregunta es: ¿dónde están? ¿Dónde están? Les compartí ayer en el ayuno a los hermanos que estuvieron presentes. Usted y yo debemos aprovechar la presencia del Señor al máximo, porque son las situaciones que marcarán nuestras vidas. Usted puede pensarlo en esta mañana y hay algo que marca su mente y quedó marcado en su corazón. Por ejemplo, el día que usted se arrepintió, que pasó al altar, que vino delante del Señor, eso quedó marcado allí en su corazón. Eso nadie va a poder coger y borrárselo de su vida. Nadie va a poder. Ni siquiera los que están fuera del evangelio no lo pueden olvidar. No lo pueden olvidar. Se les toca el tema y eso está allí. Pero usted recibió a Jesús en su corazón. Y si usted no se acuerda, no, y es obvio, pueden no acordarlo, pero yo se lo digo como mamá, pero yo se lo digo como papá. Un día usted fue presentado en el altar delante de Dios. Fue presentado delante de Dios. O sea que esa vida le pertenece a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos por otro lado, un padre que fue permisivo, estimados hermanos. Un padre que, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, no actuaba. Era como hoy día llamamos a esas personas dormidas, pasivas, sin interés de nada. Yo creo que la peor, y escúcheme muy bien, pero yo creo que es así, la peor maldición que puede tener un padre o una madre es que sus hijos partan al infierno. La peor maldición, el peor dolor. El peor dolor de un padre, de una madre cristiana, humanamente puede llegar a doler que ese hijo, esa hija muera. Puede llegar a doler y duele terriblemente. Pero, estimados hermanos, hay algo que, Dios mío, es una agonía y es un desespero terrible hasta que Dios pone paz en ese corazón, hasta que viene la paz de Dios. Pero ese peor dolor es saber que ese hijo partió una eternidad sin Cristo en su corazón, que tuvo todas las oportunidades, todas. Mire, Dios nos da donde congregarnos. Dios nos da de su presencia todos los días. El recurso, la palabra de Dios la tenemos a nuestras manos. Allí está, los medios, aún el internet y todo está a nuestras manos para poder realmente llegar al propósito que Dios quiere para nosotros, que es la salvación de nuestra alma. Pero Dios tuvo que intervenir en esa familia, y Dios intervino para mal. Dios es amor y mucho amor, grande es el amor de nuestro Padre Celestial. Pero en una vida que se aparta de Dios, que no permanece en Dios, en una vida que reniega las verdades de Dios, y cuanto más cuando sus autoridades no dicen absolutamente nada. Dios respalda la autoridad cuando esa autoridad se para firme en su palabra y se sostiene. La Biblia a mí me dice: Dios nos ayude, Dios guarde nuestros hogares.
Si ese hijo ha venido caminando con Dios, no lo suelte, mamá, no lo suelte de la oración, no lo suelte del clamor. Algo que yo aprecio tanto, tanto, tanto de mi mamá, que hace a las 4 de la mañana me decía: aquí estoy orando por ti, hijo, porque sé que a las 5 vas a ministrar la palabra a los hermanos. Estoy orando por ti. Qué bendición. Las oraciones de los padres son escuchadas por nuestro Señor Dios Todopoderoso. No dejes de orar. No lo veas como el mundo lo ve. No, 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 no. Míralo con los ojos de amor, con los ojos de misericordia, clamándole al Señor Jesús. Cristo viene pronto y viene, su mensaje está corriendo por todo el mundo. El que se ha arrepentido, ha entregado su vida al Señor, ha permanecido fiel al Señor, dice la palabra, este será salvo, gloria a Dios. Y el que no, será condenado. Usted, mamá, respalde la autoridad, sea autoridad. Cuanto más la autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Mire, esos no son negociables. No son negociables. La Biblia lo dice, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Por qué muchos padres pierden la autoridad? Porque su no se convierte en un... Más tarde hablamos. Y termina convirtiéndose en un sí. En un sí. O el sí en un no. Dios nos llama a ser personas de palabra, estimados hermanos. No es no. Uno lo ve, por ejemplo, en cosas elementales con los niños. Yo no le presto el celular. No. Lo regaña, le pega, lo castiga, y a los 10 minuticos: calle, deje de chillar, tome a ver. Hay padres que más que la vara que necesitan los hijos, lo necesitan son los propios papás. Serio que sí. Serio que sí. Pero Dios corrige. Y cuando Dios suelta la suya, allí también viene el castigo de parte de Dios. Antes que comenzar Dios castigo por allá, comienza por acá, por papá, por mamá. Por ahí empieza la corrección de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que nos apartemos de toda inmundicia, estimados hermanos, de toda inmundicia, de toda contaminación de ojos, de toda contaminación de carne, que nos apartemos. Dios ya tenía un propósito especial, lo leímos. Les tenía el bien, pero Él cambió. Él cambió. Y no porque Él sea un Dios que está cambiando de decisión continuamente, no. El problema es del hombre, estimados hermanos. El problema es del hombre. ¿Por qué Dios tuvo que darle ese diseño a Noé de un arca, estimados hermanos? Esa arca representa a Jesús como Salvador. Todos fueron invitados, todos. Pero ese mensaje fue rechazado por todos, menos por la casa de Noé. Y eso porque Noé hizo su mayor esfuerzo. Si no, de lo contrario, yo creo que hasta solamente Noé y su mujer. Y eso porque él le rogaba, les insistía. Era un hombre de autoridad. Dios nos llama, estimados hermanos,
a sostenernos en limpieza, en santidad delante de Dios, delante de Dios. Yo no sé si les conté, pero les cuento. Estaba viendo el celular. Estábamos haciendo una tarea con la niña, con Luciana. Qué bonito es sentarse uno a hacer tareas con los hijos, ¿cierto? ¿No aprovecha usted eso? Cuando se sentaban mis papás, yo salía con coscorrones, con pellizcos y todo eso. Ahora uno trata, ¿cierto?, tener paciencia, pero a veces. Y me senté a hacer una tarea con la niña. Mi esposa sabe que a mí eso no me gusta, de ponerme a recortar, y el grado donde está ella es horrible, ¿sí? Horrible. Con Samuel ya la llevamos bien porque a mí siempre me ha agradado la matemática y Samuel salió bueno para la matemática, pero buenísimo. Y la mamá es contenta porque también salió bueno para el inglés. Entonces el niño es competitivo allá en el colegio y sale: papá, me saqué 10 en matemática, bien tal. Y sale de exámenes de inglés y: mamá, mire, me saqué 10 en inglés. Pero haciendo la tarea con la niña, ella tenía que escribir el nombre de ella. Esa mañana o esa tarde se le olvidó cómo era el nombre de ella. Ya lo sabía escribir y otra vez: pero usted sabe. Cálmese. Y busqué Luciana, ya está, se me había olvidado. Luciana, escribí Luciana, y salieron. Yo simplemente y honestamente, le digo de corazón, escribí Luciana y subí así, y empezaron a salir un poco de Lucianas en bola, en vestidos, en bikini y tal, y yo pasé así y tal. La niña, no, ¿cuál semidesnuda? Y lo pasé así. Cuando la niña salió volada a donde la mamá, y al momentico me llegó mi esposa ahí, ¿sí? ¿Que usted estaba viendo mujeres desnudas? Yo le dije: ¿cómo así? Sí, la niña fue a decirme que usted. Y ya caí, ya fui consciente de lo que había pasado, porque la verdad dentro de mi corazón no era mujeres lucianas desnudas, no, simplemente escribí Luciana. Yo le dije: pero mamita, usted es consciente, no me meta en problemas porque me echan, no me meta en problemas. Los hijos están ahí. Estoy viendo televisión y ahí está ella como policía encima, como: papá, ¿usted qué está viendo? Gracias, mi amor, ya lo cambio, ya paso. Y ojalá esa niña continúe así, porque me va a ayudar muchísimo. Ojalá. Y le ruego al Señor y trataré de llevármela para donde sea. Con eso ahí está: papá. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y nos habla. El Señor nos dice a través de su palabra: eso que hiciste no estuvo bien. Pero nosotros creemos muchas veces que eso es como el lavado de manos. Va uno y se lavó las manos y dice: ya, eso no importa nada, no pasa nada. La paga del pecado es muerte, es muerte. Esta semana fui muy confrontado, pero tremendamente, a nivel mundial, hablándolo así. Usted no sabe cuánta cantidad de pastores, estimados hermanos, en muchos lugares tuvieron que ser sacados.
otras noticias públicas de gente pero basura. Yo leía y veía eso y le decía: Señor, guarda mi corazón, Dios, guarda mi vida. Y le mostraba a mi esposa, le decía: venga, venga, mira, venga. Porque es que necesitamos crecer los dos. Esposo, esposa, ustedes necesitan crecer los dos, alimentarse en los dos. Y le mostraba eso y le decía: yo tengo temor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí vinieron luego Luciana a decirme: papá, gracias, Señor, me estás guardando, Dios, me estás ayudando. Pero cuántas situaciones, ¿cierto? Aún siendo nosotros conscientes de que eso no está bien, lo hacemos. Dios nos dice: eso no estuvo bien. Nos da oportunidad para que nos arrepintamos y persistimos en lo mismo. Persistir en lo mismo. Esto no nos hará, estimados hermanos, personas bendecidas delante de Dios. Leamos algunos textos de la palabra del Señor. Salmos capítulo 51 dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, y esto es precioso y es poderoso. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gloria a Dios. En lo secreto, allí nos hace comprender Dios. Allí nos hace comprender Dios. Ayer escuchaba un testimonio de un hombre que entregó su vida al Señor Jesús, y el hombre era pero tremendo para el licor. Era pero tremendo. Entregó su vida al Señor Jesucristo. Y un día fue por allá, un lugar donde los habían invitado sus amistades. Y le tenían lista, era una trampa, pero fuerte al hombre. Le tenían listo todo. Empezó a hacer un calor pero tremendo y una sed pero brava, y empezaron a sacar licor y le pasaron a él. Y él dijo: hágale. Aquí no está su pastor. Hágale. Aquí no está su mujer. Hágale. Si hubiera sido yo, me hubieran dicho: aquí no está Luciana. Hágale. Y él dijo: yo miré eso y me acordé de dos cosas. Primero, que yo soy de Jesucristo. Número dos, mi pastor un día predicó que esos son los orines del diablo. ¿Qué me voy a poner yo a tomar los orines del diablo? ¿Qué me voy a tomar inmundicia? Y le dijo: no, yo no tengo necesidad de eso. Cristo ya me redimió y ya me hizo una nueva criatura. Yo no tengo necesidad de eso. Guácala, yo no me voy a tomar los orines del diablo, dijo este hombre. No, yo soy de Jesucristo el Señor. Así los demás no nos estén mirando. Aquí lo dice la palabra del Señor: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Mira el versículo 10, dice la escritura: crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Mire, no hay nada más precioso que pasar a este lugar con un corazón limpio. Pero cuando pasa uno a este lugar con un corazón sucio, el diablo lo está humillando. Y aquí a los oídos se viene la voz del diablo diciéndole: pero usted qué dice, pero usted qué está hablando, pero usted qué está diciendo. Y lo hace. Aquí hay predicadores, pueden sentir muchas veces que como que lo que estoy diciendo no es así. ¿Qué estarán pensando los de mi casa si yo estoy diciendo aquí algo y los de mi casa saben mi condición espiritual? Y dice el salmista: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpio, limpio. Y este debe ser nuestro deseo continuo delante de Dios: Señor, un corazón limpio, un corazón limpio. Proverbios lo dice claramente: dame, hijo mío, tu corazón, tu corazón. En esos proverbios dice: no le des tu tiempo, no le des tu corazón al licor, a las mujeres, no se lo dé, porque tarde que temprano se verá el resultado. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor Jesucristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Jeremías capítulo 33 versículo 8. Jeremías 33 versículo número 8. Gloria a Dios. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Gloria a Dios. Dios, ¿qué promete? Perdonar. Dios promete restaurar. Dios promete limpiar de toda inmundicia, de toda contaminación, de toda maldad. La palabra del Señor lo dice claramente, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús. Usted y yo debemos invocar la sangre de Jesús para que nos limpie. Señor, lávame con tu sangre, Dios mío. Cuando vengan esos pensamientos malos, porque todos pasamos por eso. O levante la mano el que no. Si ese que usted ve como tan tranquilo, tan bonito, tan santo al lado suyo, a ese también le vienen malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos. Pero dice la bendita palabra del Señor que limpia de toda maldad, de toda maldad. Debemos procurar continuamente nuestra limpieza espiritual. Mateo capítulo 7 versículo 14 dice la palabra del Señor. Mateo 7. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué pasa? Pocos son los que la hallan. Pocos. Esto indica que pocos son los que quieren vivir una vida limpia, santa y apartada delante de Dios. Pocos. Estrecha la puerta. Allí no podemos entrar, dice la palabra del Señor, que no entrará al cielo, no entrará inmundicia, no entrará pecado, no entrará, porque santo es Dios, santo es el cielo, y usted y yo debemos ser continuamente santos delante de Dios. Amén. Hebreos capítulo 9, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9 versículo número 14. que nos dice la bendita palabra del Señor. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. La sangre de Cristo Jesús, que limpia nuestras vidas,
Limpia nuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas. Muertas. Todo lo que proviene de pecado lleva a la muerte, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Aleluya. Capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermano Sebastián, por favor, llame a los que ya saben. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dígalo fuerte en esta mañana, porque fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dígale al que está a su lado: ánimo, hermano, ánimo, hermana, ánimo, ánimo, vamos. No hemos llegado a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Míreme aquí, dígalo fuerte en esta mañana. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? El reino de los cielos, ¿cierto? Nuestra eternidad con Cristo Jesús. ¿Ya llegamos? No hemos llegado. No hemos llegado, no hemos llegado. No hemos llegado. Por eso el Señor nos dice en su palabra: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y por qué dice lo siguiente? Dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarnos trae una gran motivación. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres, allí está el Señor presente. En este lugar se mueve algo precioso, algo maravilloso, que es el Espíritu Santo de Dios. Busquemos de Dios mientras puede ser hallado, ahora, en tanto que está cercano nuestro Padre Celestial. Y termino leyendo en Primera de Juan capítulo 1, versículo número 7. Si quiere estar usted de pie en este momento, leamos la palabra. Mi hermano Eduardo, mi hermano Neftalí, se alistan por favor. Primera de Juan 1:7. Amén. ¿Hasta dónde? Vamos a leer hasta el versículo 10. Primera de Juan 1:7 al 10. ¿Qué va a leer usted? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra, lea lo que dice la palabra. Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cierre sus ojos y ore delante del Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo.
Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Ten misericordia una vez más de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, Señor, Señor. Tu palabra lo dice, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, Señor. Alcanza misericordia, Señor. Oh Jesús. Oh Jesús, oh Jesús. Hable usted con el Señor. Es una confesión personal. ¿Quiere la bendición de Dios? ¿Quiere la misericordia de Dios? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Señor, mira mi vida, Padre, mira mi vida, Señor. Tú dices, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Te he sido infiel, Señor Jesús. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, Señor. ¿Cuántas veces, Dios? Pero si tú nos das esta vida, Señor, ha sido, Padre, por tu gran amor, Señor Jesús. Abra su corazón, hermano, hermana, abra su corazón delante del Señor. ¿Cómo ha sentido usted paz cuando ha ofendido a alguien y luego ha tenido que ir allá y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. Cuánta mayor paz nos da el Señor cuando venimos ante Él y le decimos, Señor, perdóname, Señor, perdóname. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana en el nombre del Señor? Decirle, Señor, perdóname. Allí donde usted está, lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer, no le puede hacer. ¿Que qué dirá el que está a su lado? No importa, no importa, lo importa. Aquí lo importante es estar bien delante de Dios. Delante de Dios, delante de tu Creador. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Perdón, perdón, perdón. Señor, cuánta indiferencia a ti, Señor. Cuánta dureza del corazón, Señor. Señor, tú lo sabes, Dios, tú lo sabes. Escucha esta melodía. Grande es el amor de Dios. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor, Dios. Grande, grande es el Señor. Desde el cielo vino nuestro Salvador para salvarnos y darnos vida y vida abundante. Desde el cielo vino el Señor, vino el Señor. Pero también se aparecerá allí para recoger a sus santos, recoger a su pueblo, recoger a sus redimidos. Somos de Jesucristo. Somos de Jesucristo, somos de Jesucristo. Levante sus manos delante del Señor y dígalo en esta mañana: yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Vamos, grítelo fuerte: yo soy de Jesucristo, yo soy de Jesucristo, yo soy de Jesucristo.